Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, aun cuando no se han incorporado la mayor parte de compañeros. Vamos a iniciar para que nos dé tiempo de terminar el tema de los modos de extinción de la obligación tributaria y lo referente a las exenciones. El día anterior nos referimos al pago. Vimos tanto la parte doctrinaria como está regulado en nuestro código tributario. Hablamos de la confusión y dijimos cómo funcionaba. Vamos a empezar el día de hoy con la explicación de lo que es la condonación. La palabra condonación, ya saben ustedes que significa perdonar. Así como se los enseñaron en los demás derechos, así es como funciona en el derecho tributario. Condonar la obligación tributaria. O sea, es perdonarle al sujeto pasivo la obligación tributaria, pero no la principal, sino que las accesorias. La doctrina, cuando se refiere a la condonación, acepta que se perdone, pero que no se vaya a perdonar la obligación principal, o sea, lo que es el pago del impuesto, porque entonces, ¿qué objeto tiene el crear la ley impositiva? ¿Qué objeto tiene crear hechos generadores que una vez que los cumpla el destinatario legal del tributo, posteriormente venga y se le perdone la obligación? Crear leyes impositivas con hechos generadores es precisamente para generarle al Estado recursos. Pero si viene el mismo Estado y le perdona el pago de esos impuestos, pues como que estamos en un círculo vicioso. ¿Para qué se creó la ley? Por eso es que en la doctrina, cuando se habla de la condonación, se dice que lo que se debe perdonar son las obligaciones accesorias. Sin embargo, o sea, las multas, los intereses. Sin embargo, mucho se ha escrito y hablado sobre este tema de perdonar las obligaciones, porque se critica que al momento de perdonar las obligaciones accesorias de los impuestos, del pago de los impuestos, pues lo que se está haciendo es fomentar que no se pague el impuesto, y que de todas maneras el Estado lo va a aceptar más adelante el pago y sin que tenga que cumplir ninguna sanción, pagar ningún interés o ninguna multa. Y entonces se dice que esto va en contra de la cultura tributaria. Hay dos personas que tienen almacenes vecinos, una cumple bien con su obligación tributaria, a las que le corresponden, y el otro, pues que está a la par, sencillamente no paga impuestos y está esperando que venga el Estado y otorgue las condonaciones. ¿Qué hizo el que no paga impuestos? Pues ese dinero que le correspondía al Estado lo está utilizando para realizar más negocio y así tener más ganancias, mientras que el otro sujeto ya ha cumplido con sus obligaciones, sencillamente ya carece de ese dinero porque se lo entregó al Estado en cumplimiento de su obligación tributaria y con el propósito de evitarse las multas. El otro no espera que le otorguen las condonaciones. Por eso se dice que en materia tributaria la condonación se debe de dar únicamente para las obligaciones accesorias, pero se critica el hecho de otorgar incluso esa condonación.
En Guatemala, la condonación no la conocemos en la práctica en esa forma. Aquí en Guatemala, como siempre, los legisladores crean figuras, no utilizan la doctrina, sino que crean figuras que consideran más apropiados los nombres. Y aquí cuando se van a otorgar condonaciones, es a lo que le denominan amnistías fiscales. O sea, el perdón del fisco de las obligaciones. Y aun cuando la doctrina señala que no deben de otorgarse el perdón o la condonación de la obligación principal, aquí en Guatemala en el pasado, hace muchos años, sí se dieron decretos del Congreso de la República mediante los cuales se perdonaba la obligación principal y las accesorias, sobre la base de que decían que esa clase de obligaciones, me recuerdo yo, una de ellas era perdonar todas las obligaciones que fueran menores de 500 quetzales, porque decían que eran obligaciones que de todas maneras no las estaban pagando los sujetos pasivos y le ocasionaban al Estado un costo por mantenerla entre los registros y mantener los controles. Y para evitar la prescripción tenían que estar reaccionando para evitar la prescripción, para no incurrir en responsabilidades. Y entonces el Congreso otorgó esas amnistías fiscales. Lo que sí regula nuestra Constitución de la República es el perdón de las obligaciones accesorias. En el artículo 183, literal R de la Constitución, está la facultad que tienen los presidentes de la República de perdonar estas obligaciones accesorias. No se me olvida a mí que un presidente, no me recuerdo exactamente el nombre, por eso no lo digo, pero hubo un presidente que recibió solicitudes para que se le perdonaran las obligaciones. Y resulta que lo trataron en una forma secreta. Y unos días en diciembre, si mal no recuerdo, la prensa se enteró de las condonaciones y las publicó. Pero las publicó porque le dieron secretividad, y la razón de la secretividad era porque las multas eran muy fuertes, eran de muchos miles de quetzales, y entonces no querían que se conociera, porque el trámite para pedir la condonación es un escrito que se presenta en la Secretaría de la Presidencia de la República, donde se da toda clase de detalles de la multa incurrida, del porqué, y se le pide al presidente de la República que, en cumplimiento del artículo 183, literal R, pues otorgue esa condonación. Eso se publicó y hubo mucha crítica para el gobierno porque mucha gente no sabe, muchos contribuyentes no saben que existe esa facultad por parte del presidente para perdonar las obligaciones y sencillamente las pagan, cuando bien pueden pagar la obligación principal y hacer el trámite para que les perdonen las obligaciones accesorias. En el caso del impuesto sobre de herencias, legados y donaciones, es muy conocido ese trámite para los que hemos llevado procesos sucesorios. A principios de año, si mal no recuerdo, yo presenté me notificaron una liquidación por parte de la unidad de herencias,
Y como el plazo es de 10 días para pagar el impuesto, se pagó el impuesto. Pero las multas eran superiores al impuesto que había que pagar. Aun cuando se dice que es inconstitucional que las multas superen al valor del impuesto, en el impuesto de herencias sí se da esa situación, pero porque las multas se generan en distintos momentos. Por ejemplo, cuando no se, según la ley de herencias, para radicar el proceso sucesorio, testamentario o intestado, debe ser dentro de los 6 meses siguientes al fallecimiento. No es entonces, como dijo un abogado a un su cliente, que a los 2 meses llegó a pedirle que radicara el intestado de su padre. Y él le contestó que no se había terminado de enfriar el cadáver y ya estaba interesado en los dineros que había dejado. No es eso. Ese abogado desconocía definitivamente la ley de herencias. Si no se interpone entre los primeros 6 meses, pues tienen la primera multa del 100% del impuesto que resulte al final. Y la otra multa del 100% es cuando se notifica la liquidación y tiene 10 días para el pago, pues si no se paga dentro de ese plazo, tiene otro 100% de multa, equivalente al impuesto dejado de pagar. Son 2 momentos diferentes y por eso se dice que no tiene nada que ver con ese principio de que la multa no puede ser superior al impuesto. Entonces, esa solicitud que yo hice, la hice acompañando el recibo del pago del impuesto. Y como al mes y medio recibimos la notificación de que se había rebajado la multa, no la perdonaron en un 100%, pero sí la rebajaron bastante. Y eso pues ya es un beneficio para nuestros clientes. Entonces, eso lo pueden, ahora que están leyendo la ley de herencias, ahí van a encontrar el artículo. No quiero dárselo para que a ustedes les quede el interés de buscarlo. Les digo, el de la Constitución se los estoy dando porque no es parte de la evaluación que vamos a hacer. Bien, entonces ahí se está aplicando la facultad del presidente de la República de condonar las obligaciones accesorias. Y le vuelvo a repetir, aquí en Guatemala no lo vamos a conocer como condonaciones, sino que lo vamos a conocer como amnistías fiscales. Y la doctrina se opone totalmente a esta figura, porque no fomentan la cultura tributaria. Luego tenemos la compensación. Bueno, pero antes de concluir, de las condonaciones puedo decir que la condonación es el acto mediante el cual el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria perdona las obligaciones accesorias del destinatario legal tributario. Esa podría ser una definición. La compensación. La compensación es el acto por medio del cual el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria perdona al sujeto pasivo la obligación tributaria que surgió. Estoy confundiéndome, ¿verdad? Perdón. La compensación es el acto mediante el cual, ante la existencia de una obligación tributaria por parte del sujeto pasivo hacia el sujeto activo, y éste a la vez tiene una deuda a favor del sujeto pasivo, se compensan las dos obligaciones y como consecuencia se extingue la obligación tributaria. O sea,
La condonación se da cuando en el sujeto activo y pasivo se dan las calidades de acreedor y deudor a la vez. O sea, ambos se deben. Y ante esa circunstancia, pues tiene que extinguirse la obligación tributaria. Un ejemplo de condonación lo encontramos en la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Se los voy a leer en el artículo 81. Dice: cuando al formularse alguna liquidación se establece un total inferior a la entrada, efectuado por la sucesión, se devolverá la diferencia que resultare. O sea, si se pagó de más, este artículo dice que nos deben devolver lo que se pagó de más, pero pone una condición: siempre que no existieren adeudos pendientes por concepto de otros impuestos, en cuyo caso se aplicará al pago de estos. Ahí tienen un ejemplo claro de que cuando nosotros venimos y pagamos por error de más el impuesto de herencias que nos han señalado en la liquidación, si nos damos cuenta, pues, vamos a pedir que nos devuelvan ese dinero. Siempre y cuando, dice, nosotros no debamos en concepto de otras obligaciones tributarias. Supongan ustedes que yo estoy en mora con el impuesto sobre la renta. Pues sencillamente lo que va a suceder es que, como hay una comunicación entre estas instituciones, se cancele la obligación que está en mora y no me van a devolver absolutamente nada. Esto es en materia doctrinaria. La compensación se da cuando en el sujeto activo y el sujeto pasivo se dan las calidades de acreedor y deudor a la vez. Entonces, en estos casos se extingue la obligación tributaria resultante de esa relación jurídica que se dio entre estos dos sujetos. La compensación en el Código Tributario señala que se compensan de oficio, dice, o a petición del contribuyente o responsable de los créditos tributarios, líquidos y exigibles, en el artículo 43. Y se da siempre que los periodos no estén prescritos. Ahora bien, dice que la compensación se puede solicitar cuando estén a cargo del mismo órgano. O sea, la recaudación de esos impuestos esté a cargo de un mismo órgano, que en este caso es la administración tributaria. Entonces yo me hago la pregunta: si yo tengo un pago de más en el YUSI, en la Municipalidad de Guatemala, porque por error mi contador pagó 5,000 quetzales, pero resulta que en el Ministerio de Finanzas, en la ley, presenté un intestado para su liquidación, un expediente, y ahí tengo una obligación de 6,000 quetzales que pagar. Entonces yo no puedo pedir la compensación, porque dice siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la administración tributaria. No, sí se puede. Aquí lo que nos está diciendo el Código Tributario es que cuando la SAT tenga créditos a favor del contribuyente y el contribuyente a la inversa, pues sencillamente entre ellos sí se puede hacer la compensación y se hace la solicitud a la administración tributaria. Pero cuando es un órgano diferente, como podría ser el YUSI con las municipalidades, el YUSI con el Ministerio de Energía y Minas,
por ejemplo, o con el INGUAT. Entonces, en estos casos se da la denominada compensación especial. Yo a la primera le denomino la compensación general, la que se da en el ámbito de la administración tributaria. Y la compensación especial es cuando el contribuyente pide que le compense total o parcialmente deudas tributarias que tenga a su favor cuando sean administradas por órganos diferentes. Y entonces aquí la petición se debe de hacer ante el Ministerio de Finanzas Públicas. O sea, sí se puede hacer. No es que son órganos diferentes y por eso no puedo pedir la compensación. Claro que sí se puede. Se puede hacer, pero aplicando este artículo 44, que es la denominada compensación especial. En el artículo 81, vamos a encontrar permítanme, tengo un artículo aquí que les quiero leer. En el artículo 81 se habla también de lo referente a las declaraciones juradas y cuándo se puede hacer la devolución. Y en el 79 se habla de la devolución de lo retenido en exceso, siempre y cuando no sea el impuesto como pago definitivo. La compensación se da mucho cuando existen créditos fiscales, en el caso del IVA, pero en la materia de los exportadores. Ustedes saben que cuando leyeron la ley del IVA encontraron por ahí los artículos en los cuales se señala que los exportadores tienen la facultad de acumular crédito con todas las facturas que adquieran para el giro normal de su negocio. Y todo ese es un crédito fiscal que el Estado lo tiene que devolver, se los tiene que retornar, pero también los exportadores tienen la facultad de solicitar que se les compense con deudas como el impuesto sobre la renta. O sea, la compensación es una figura que se puede utilizar tanto por parte de la administración tributaria como por el sujeto pasivo. Veamos ahora el último tema, que es la denominada prescripción. La prescripción es algo que ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo, y la conocen porque en todos los derechos en los cuales pueda surgir una obligación, siempre nos han enseñado que las obligaciones no son eternas. Siempre hay un límite para que el sujeto, a favor de quien existe el cumplimiento de la obligación, pues requiera el cumplimiento de la misma. Pero no puede estar ahí de por vida la facultad que él tiene para requerir el cumplimiento. Y por eso es que en las distintas legislaciones de los distintos derechos existentes siempre se estipulan plazos para que prescriban esas obligaciones.
en la materia tributaria eso es una situación también normal. O sea, la obligación tributaria se extingue por el transcurso del tiempo. No puede estar vigente. Y esto es en dos vías. Se va a extinguir la facultad del destinatario legal tributario, o sea, el sujeto pasivo, para requerir el cumplimiento de una obligación por parte de la administración tributaria, como también al sujeto activo se le va a extinguir el derecho para exigir el cumplimiento de una obligación tributaria. O sea que la prescripción, como siempre nos han dicho, opera por el transcurso del tiempo y en determinadas condiciones. O sea, se deben de cumplir determinadas situaciones para que opere ese derecho que existe a favor del titular y que en materia tributaria es para las dos vías. Ya lo vamos a ver cuando estemos hablando del Código Tributario. Las clases de prescripción se dan atendiendo a las circunstancias en que son creadas. Y por eso vamos a ver que lo normal es que un contribuyente, ustedes por ejemplo, el día que se gradúen, lo normal es que se vayan a inscribir al registro tributario unificado. ¿Para qué? Pues para saber que están inscritos como contribuyentes del IVA y del impuesto sobre la renta. Y ya les dije el régimen simplificado en el caso del impuesto sobre la renta y el régimen general en el caso del IVA. Pero ¿qué sucede con todas aquellas personas que están ejerciendo un negocio, que están obteniendo ganancias, que están prestando servicios, que están realizando compraventas de X bienes, pero no aparecen en el registro tributario? Estas personas lo que están haciendo es evadiendo el pago del impuesto. Esas sociedades irregulares que están señaladas como sujetos pasivos en situación especial, que ustedes lo leyeron en el Código Tributario, que son esas sociedades que llegan ante uno y le dicen que haga la escritura y uno les da la autorización para que vayan a hacer el depósito y jamás regresaron para dejarlo en los gastos y todo lo demás, pero sí se llevaron una fotocopia simple legalizada de la escritura, porque se la requiere el banco a donde van a ir a abrir la cuenta. Y ya con eso, ellos empiezan a actuar, a prestar servicios o realizar compraventas dependiendo del giro de la sociedad, pero no están inscritas en la SAT. Son sociedades irregulares. Y entonces la SAT difícilmente las puede fiscalizar. Y tan fácil que es fiscalizarnos a nosotros como profesionales que estamos inscritos en el RTU. Entonces, ¿qué hizo el legislador cuando creó el Código Tributario? Pues el legislador dijo, bueno, a todos aquellos que han cumplido con sus obligaciones tributarias, pues sencillamente el plazo de prescripción para poder fiscalizarlos va a ser de 4 años.
Y a eso le vamos a denominar un periodo de prescripción general, 4 años. O sea, los que sí han cumplido con sus obligaciones tributarias, iniciándose con el registro en el RTU. Pero para todos esos sujetos que actúan en forma anormal y que pretenden defraudar al fisco, pretenden evadir el pago del impuesto, para ellos el plazo va a ser especial. Y el plazo que se les asigna a ellos es de 8 años. O sea, que para fiscalizarme a mí, la administración tributaria solo tiene 4 años, una vez que ha concluido la fecha límite para que yo cumpla con mi obligación. Ahí empiezan a correr los 4 años. Pero para estos sujetos, que es mucho más difícil su localización, y que generalmente el Estado, la administración tributaria los detecta con los cruces de información que se hacen o con las fiscalizaciones a otras empresas donde aparecen facturas no autorizadas por la administración tributaria, pues para ellos un plazo de 8 años. Por eso se dice la prescripción general 4 años y prescripción especial general 4 años y la especial 8 años. Pero nuestro código tributario también señala en el artículo 76 que por sanciones o infracciones, o sea, por faltas, el periodo de prescripción para que la administración tributaria pueda exigir el cumplimiento es de 5 años. 5 años. O sea, el Código Tributario nos presenta 3 plazos de prescripción. El general, para el cumplimiento de la obligación tributaria, 4 años, siempre y cuando esté inscrito en el registro tributario unificado. Y 8 años, el especial, para todos aquellos que no cumplen con estar inscritos y han violado las disposiciones legales tributarias. Y por aparte, en el caso de hacer valer las infracciones, las multas, el Código Tributario señala 5 años. Eso lo van a encontrar entonces en el artículo 47, la general, la especial en el 48 y la 76 de 5 años, y en el artículo 76 la que da 5 años de plazo. A eso se refiere las clases de prescripción. Pero ponerle un plazo de prescripción a la administración, pues también para el Estado no era recomendable. Porque entonces, ante la necesidad de más horas hombre, de más personal, en otras palabras, para fiscalizar, se iban a quedar muchos sin ser citados o visitados por la administración tributaria, y entonces iba a operar la prescripción y no iba a poder la administración tributaria a hacer las revisiones de aquellas determinaciones tributarias que hace el sujeto activo. ¿Recuerdan que hace el sujeto pasivo, como las declaraciones aseguradas del impuesto sobre la renta y del IVA? Entonces el legislador dijo, no, la prescripción también se puede interrumpir. Y entonces en el artículo 50
En el artículo 50 creó todas las formas en que puede ser interrumpida la prescripción. Si un cliente llega a su bufete y llega con un requerimiento de la administración tributaria y ustedes lo leen, pero como pasaron de noche en este curso, o no les gustó el curso, o no les gusta la materia tributaria, pero para no dejar que se vaya el cliente, ustedes le van a recomendar, cuando le diga, ¿y qué hago con esto? Ustedes le van a recomendar, lo más sano es ir a la administración tributaria y ya que usted me cuenta que no tiene el dinero suficiente, vaya a pedir que le den un convenio de pagos. Y como es del impuesto sobre la renta, tiene derecho a pagar en 18 meses, le dicen ustedes. Y no se tomaron la molestia siquiera de analizar qué estaba requiriendo la SAT y de qué periodo fiscal. Y ustedes, cuando le dicen, y le voy a hacer el escrito para que de una vez lo presente, ustedes lo que hicieron fue dejar en un estado de indefensión a su cliente. ¿Por qué? Porque lo que la SAT estaba requiriendo era un periodo mayor a los 4 años. Y desde el momento en que él llega y presenta esa solicitud de un convenio, o ni siquiera se tomaron la molestia de hacer el escrito, sino solo le cobran por la consulta, y él llega creyendo en ustedes a la administración tributaria a solicitar el convenio. En ese momento se interrumpió la prescripción. ¿Por qué? Porque está dentro de las formas de interrupción señaladas en el artículo 50, numeral 5, la solicitud de facilidades de pago por el contribuyente o el responsable. También es muy común y es lo más normal que se interrumpa la prescripción con cualquier notificación de resolución que nos haga la administración tributaria, el requerimiento de pago o la notificación de un ajuste, o que nos haga la determinación de un determinado impuesto, o que nosotros mismos decidamos realizar la determinación de un impuesto. Dice casos omisos en el sistema. Y por eso no me puedo actualizar. Y el sistema les está hablando de un caso omiso, pero que es de hace más de 4 años. Y ustedes dicen, bueno, pero revisan, esto era cero, voy a hacer mi declaración, solo voy a pagar una multa pequeña. En ese momento ustedes interrumpieron la prescripción de todos los periodos siguientes. Automáticamente. Y eso está en el numeral 1 del artículo 50. También los pagos parciales son una interrupción de la prescripción. Cualquier solicitud de embargos precautorios que haga la administración tributaria interrumpe la prescripción. La evolución de dineros pagados en exceso
también interrumpen la prescripción. Y el Código Tributario dice que la prescripción deja de correr cuando el contribuyente acepta cualquiera de esas situaciones anteriores mencionadas sin decir absolutamente nada a cambio. Y eso de decir sin absolutamente nada a cambio significa que cuando a ustedes les hacen un requerimiento, como el caso que les estaba contando anterior, ustedes deben de analizar. No es necesario ser experto en materia tributaria, solo tiene que ver el plazo. Y entonces ustedes van a presentar un escrito a la administración tributaria diciendo de que ese requerimiento no procede porque ya está prescrito el periodo. Y por eso el artículo 53 nos dice que hay dos formas de hacer valer la prescripción. La prescripción se puede hacer valer por medio de acción o por medio de una excepción. ¿Cómo funciona cada una de estas, acción y excepción? Si yo sé que tengo un periodo fiscal en el cual el contador que trabajaba para la empresa no era muy bueno y había cometido muchos errores y que posiblemente al revisarme la administración tributaria va a encontrar esas anormalidades, pues vengo yo y le solicito a la administración, le presento un escrito para que declare ese periodo prescrito, porque ya concluyó el plazo. Ya aquí es el sujeto pasivo el que acciona ante la administración tributaria. Y al accionar, pidiendo la prescripción, es lo que el Código Tributario llama hacerla valer por acción. Pero si nosotros recibimos un ajuste por una verificación que se hizo, entonces yo lo que voy a interponer es una excepción. La administración tributaria me requiere, yo sé que eso está prescrito y entonces interpongo una excepción. Ahorita solo les estoy hablando de la forma como funciona, pero después del segundo examen parcial, ya en la parte práctica yo les voy a decir cómo es que se deben de presentar los escritos. O sea, ahí ya les voy a explicar el mecanismo procesal. Ahorita lo que ustedes tienen que tener claro es cómo opera la prescripción según el Código Tributario. O sea, hay prescripción desde el momento en que la SAT fiscaliza, verifica, ajusta, rectifica, determina. Desde ese momento está interrumpiendo la prescripción. Y el transcurso de tiempo que había corrido desde el plazo en que la pudo exigir ya no existe. Pero si se cumple el plazo, como dice el tratadista Mario Pugliese, en esos casos se libera de la obligación tributaria y lo puede hacer, según nuestro código, por acción o por excepción. Bueno, ustedes me van a hacer favor de que para el examen tienen como lectura obligatoria desde el artículo 35 hasta el artículo 53 del Código Tributario para la parte teórica. O sea, la parte donde yo puedo hacer preguntas directas
Ya sé que en esta modalidad de exámenes, pues ustedes pueden sacar su código, pero si no lo han leído con detenimiento, van a perder mucho tiempo si no saben ubicar lo que yo les estoy planteando como pregunta. Así que mejor léanlo con anticipación. Igual que los artículos que se refieren a la determinación, que ya se los dije, y si no en el material que les voy a trasladar, pues ahí está también los artículos. Bueno, esto es lo que se refiere a los modos de extinción de la obligación tributaria. Pero como estamos hablando de la obligación tributaria, este es el momento en que vamos a hablar de las exenciones. La exención tributaria se refiere a la facultad que tiene el legislador, no para perdonar, no, para evitar que nazca la obligación tributaria. La exención es una figura que está en contra del hecho generador. Es la oposición del hecho generador. Si habláramos de una moneda, en un lado de la moneda está el hecho generador y en el otro lado de la moneda está la exención. El hecho generador, ya dijimos que es la condición que una vez la cumple el sujeto pasivo, le nace la obligación del pago del impuesto. Mientras que la exención también es una condición que está en la ley tributaria. Pero esta condición lo que hace es evitar el nacimiento de la obligación tributaria. Por eso les digo que, hablando de una moneda, son las dos caras diferentes que presenta la obligación tributaria. En una sí nace, que es por medio del hecho generador, y en la otra no nace la obligación tributaria. En la doctrina dicen que el hecho generador es la hipótesis positiva, porque realmente es aquella que al cumplirse da lugar al nacimiento de la obligación tributaria y con ello permite que lleguen recursos a las arcas del Estado. Mientras que con la exención la consideran hipótesis negativa, porque todas esas condiciones que aparecen en las leyes como exenciones, lo que hacen es evitar el nacimiento de la obligación tributaria. Un ejemplo del IUCI. Cuando hablamos de los parámetros para las tasas impositivas se apliquen, ustedes se dieron cuenta que empiezan del 2001. ¿Por qué? Porque dentro de las exenciones está que todos los inmuebles valorados en menos de 2.000, los sujetos pasivos no tienen obligación del pago del impuesto. Pero los propietarios de inmuebles mayores de 2001, ahí sí están obligados al pago. Entonces, estos últimos son los hechos generadores y obligan al pago. Pero los propietarios de inmuebles inscritos en menos de 2.000, estos sí no están obligados al pago del impuesto. Como pueden darse cuenta, sí es cierto que una es una hipótesis positiva y la otra una hipótesis negativa, perdón. En otras palabras encontramos que al hecho generador se le denomina hipótesis legal condicionante de la obligación tributaria. Hipótesis legal condicionante
de la obligación tributaria o sencillamente condicionante tributaria. Mientras que a la exención se le denomina hipótesis legal neutralizante de la obligación tributaria. Y cuando dice neutralizante es porque neutraliza el pago, no permite que se realice el pago de la obligación. Recuérdense que las exenciones, cuando hablábamos del principio de generalidad, decíamos que era un límite al cumplimiento de ese principio y le agregábamos también los beneficios tributarios. Solo para recordar, decíamos que los beneficios tributarios no estaban contenidos en las leyes impositivas, sino que en otras leyes que no tenían nada que ver con el impuesto, como el ejemplo, la ley de la maquila que les mencioné. No. Las exenciones deben de estar contempladas dentro de las mismas leyes impositivas. Ya cuando ustedes leyeron el impuesto del IVA y el impuesto del YUSI y el del timbre, en las tres leyes encontraron exenciones. Y ahorita con que veamos la clasificación, pues voy a mencionar algunas de esas que ustedes ya leyeron y otras que son nuevas para ustedes porque están en el impuesto sobre la renta y en la ley de herencias. Bueno, tenemos claro que la exención evita entonces el nacimiento de la obligación tributaria. Pero hay algo también que tienen que tener claro, y es el hecho de que así como las leyes sustantivas que crean los impuestos, los hechos generadores, son estrictos en su interpretación, también las exenciones son estrictas. No puede hacerse una interpretación extensiva, ni mucho menos hablar de la aplicación de la analogía. Si la exención está en la ley del IVA, no tiene nada que ver con la ley del timbre. Si está en el impuesto sobre la renta, no tiene nada que ver con el IVA. Cada ley impositiva tiene sus propias exenciones, aun cuando en algunas haya similitud, como en el caso de los títulos de crédito. La creación de los títulos de crédito aparece exenta en el IVA y también aparece exenta en la ley del timbre. Pero si en la ley del timbre no dijera que está exento la emisión de los títulos de crédito, pero si está en el IVA, yo al momento de crear una letra de cambio, no le puedo aplicar lo que dice el IVA, tendría que estar lo del timbre, o sea, porque es un acto. Por eso quiero que les quede claro que las exenciones tributarias evitan el nacimiento de la obligación y como consecuencia no puedo ser obligado al pago. Supónganse ustedes que en un proceso sucesorio intestado se incluyen dos cuentas bancarias, una en un banco nacional y otra en un banco extranjero. Y no las incluyo en el inventario. Y entonces, cuando esto llega a la unidad de herencias, me la rechazan, diciendo que tenían que pagar impuestos. Y como tanto, tenían que estar dentro de los activos.
Pero es que a mí me explicó mi catedrático de Derecho Tributario que están exentos, van a decir ustedes. Si yo no les hiciera una aclaración, está bien que dijeran eso. ¿Por qué? Porque en la ley de herencias claramente se dice que están exentas del pago del impuesto, y eso está en el artículo 14, en el numeral 14, que dice claramente que los depósitos en dinero efectuados en los bancos que operen legalmente en el país están exentos, pero no tendrá efecto tal exención si son depósitos efectuados en establecimientos bancarios ubicados fuera de la República. O sea, claramente está señalada la diferencia entre cuentas bancarias nacionales y extranjeras. Veamos ahora cómo se clasifican las exenciones. Hay una clasificación general que dice que las exenciones pueden ser subjetivas o bien objetivas. ¿Cuándo la clasificación es subjetiva? Cuando la hipótesis neutralizante es un hecho condicionante o es una situación que se refiere a las personas, o sea, al destinatario legal tributario. Claramente tiene que mencionar personas. Y en estos casos son aquellas exenciones que se les otorga, por ejemplo, a las iglesias, a las universidades, a las asociaciones, a determinados gremios. Si ustedes ven el artículo 8 del impuesto sobre la renta, el artículo 8 dice exenciones específicas y se las otorga a las siguientes personas. Y menciona los centros educativos y privados, las universidades, la Confederación Deportiva Autónoma, el ICS, misiones diplomáticas. Todas esas exenciones que se están otorgando en el artículo 8 son exenciones subjetivas, porque van dirigidas a las personas. Como en el caso del impuesto de circulación de vehículos, que dice que los vehículos con placas diplomáticas o de las municipalidades o de los órganos oficiales están exentos. Está mencionando el cuerpo diplomático, está mencionando las municipalidades. Estamos hablando de exenciones subjetivas, porque la hipótesis neutralizante es una condición o es un hecho o una situación que va dirigido a un destinatario legal, o sea, a los sujetos pasivos. Incluso en la Constitución, no tengo mi Constitución aquí a la mano, pero en la Constitución están también las exenciones subjetivas. Recuérdense que ahí se menciona a las universidades, a las iglesias, a la Confederación Deportiva Guatemalteca, y no me recuerdo cuáles otras eran las que se señalan. Y esas, en las leyes ordinarias, tienen que estar señaladas también, como lo dice el artículo 8, las universidades y las confederaciones. Pero, por otro lado, de esta clasificación general,
también están las exenciones objetivas. Y en estas exenciones objetivas, la condición neutralizante está directamente relacionada con los bienes que constituyen la materia imponible. O sea, no tiene nada que ver el destinatario legal tributario. Ahí se mencionan los bienes. Como el ejemplo que les puse yo del artículo 14, numeral 14, las cuentas de ahorro, que señala la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. O el de los inmuebles, que señala el using. O los títulos de crédito, que señala la ley del timbre. Pero también en el impuesto sobre la renta, en el artículo 7, ustedes van a encontrar exenciones objetivas. Por ejemplo, en el artículo 7 se habla de los intereses que devengan los títulos de crédito. Artículo 7, numeral 7. La venta al menudeo de carnes, pescados, mariscos, frutas y otros más en el numeral 11. O en el numeral 6, cuando habla de los títulos de crédito. O las ventas de vivienda. No, les dije ley del impuesto de la renta, no es ley del IVA, perdón. O las ventas de vivienda, por eso me di cuenta, las ventas de vivienda que están en el artículo 12. Pero en este caso, de la venta de vivienda, ahí se dan ciertas condiciones. Les menciono una, porque ustedes las van a leer. Un máximo, venta de vivienda, un máximo de 80 metros cuadrados. Y señala otras condiciones. Todas estas son exenciones de carácter objetivo, porque la condición neutralizante no va dirigido a personas, sino se relaciona con bienes. En el impuesto sobre la renta, lo encontramos en el artículo 7. En el artículo 7, se me perdió, pero busquen no es el artículo 7, busquen esas exenciones en lo relacionado a las actividades lucrativas. Ahí en lo relacionado a las actividades lucrativas se encuentran las exenciones de carácter objetivo. Bueno, esto es la clasificación general. Ahora, atendiendo a la ley que las crea, las exenciones pueden ser constitucionales u ordinarias. Se entiende que las constitucionales son las que están contenidas en la Constitución de la República. Las universidades privadas, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico, las iglesias, el ICS. Tengo los órganos, pero no me recuerdo, no los tengo en mente los artículos. Pero esas son seguro las que están en la Constitución. Y las ordinarias, pues son todas las exenciones contenidas en todas y cada una de las leyes que han creado impuestos. Recuerden que las exenciones sí están en las leyes que crean los impuestos. Los beneficios tributarios son los que están en otras leyes. Y por último, atendiendo al plazo
atendiendo al plazo, las exenciones pueden ser temporales e indefinidas. ¿Cuándo son temporales? Cuando el legislador ha establecido el tiempo en que estas van a estar vigentes. Yo solo me recuerdo de un caso de una exención temporal y fue creada en la primera ley del IVA. No era ley, decreto ley del IVA. Recuérdense que les conté que nació como en un estado de facto el IVA, o sea, era el tiempo del conflicto armado y como consecuencia la actividad hotelera estaba por los suelos económicamente hablando, más en el interior de la República. Y entonces, cuando crearon el decreto ley, establecieron todas las exenciones, pero cuando hablaban de ellas, establecieron que para la actividad hotelera temporalmente iba a estar exento por un año contado a partir de la iniciativa del inicio de la vigencia del decreto ley. Y efectivamente, transcurrido ese año, ya la actividad hotelera no estuvo exenta y tenía entonces que estar dentro del régimen del IVA. Pero eso es muy raro, que se dé esa situación. Yo, a título personal, creería que si en estos tiempos, en un Estado de Derecho, crearan una exención de esta naturaleza a un sector tan particular, pues más de alguien que sí está siendo afectado por el IVA podría interponer una acción de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad. Yo creo que en aquella época no operaba nada de esto porque estábamos dentro de un estado de facto. Lo que sí existen en estas exenciones atendiendo al plazo son las indefinidas. Todas las exenciones que ustedes han leído en las leyes anteriores y las que van a leer ahorita, pues ninguna tiene ningún plazo. Van a desaparecer por disposición expresa del Congreso de la República o porque la ley en su totalidad sea derogada. De otra forma, van a estar vigentes mientras la ley exista. Bueno, esto es lo que yo les puedo hablar de las exenciones. No está dentro del programa, pero definitivamente es importantísimo que ustedes tengan conocimiento sobre la existencia de estas hipótesis legales neutralizantes, como se denomina a las exenciones, o las famosas hipótesis negativas de las leyes tributarias, las que evitan el nacimiento de la obligación. Unos comerciales. No es que se me haya olvidado enviarles el laboratorio de la ley de herencias. Lo que pasa es que tuve que salir desde el jueves en la tarde y estaba en un lugar donde no tenía lo necesario para poder enviárselos. Pero el día de mañana se los voy a remitir para que empiecen a trabajar. Bien, nos vemos entonces el próximo miércoles para hablar del último tema sobre el cual va a evaluarse para el segundo examen. Ya el examen extraordinario ya lo hicimos. Se presentaron los compañeros allá en mi bufete y ahí tuvieron la oportunidad de hacer su examen teórico y práctico.
Algunos de ellos pudieron ver ya todos los exámenes que están impresos de la práctica. Esta semana empiezo a calificar para que ustedes ya puedan tener su nota. ¿Cómo se las voy a proporcionar? Hasta este momento no sé, porque no hay listados oficiales. Pero de alguna manera se los voy a hacer llegar para que ustedes los tengan. Así que nos vemos el próximo miércoles. Cuando eran presenciales, el 14 de septiembre no se daba clases por todos los problemas que se provocaban de tráfico y otras situaciones. Pero ahora, como estamos en línea, vamos a aprovechar el tiempo. Y si vamos a dar clases, así la otra semana la dejamos para hablar de las 3 leyes y resolver los laboratorios. Que tengan ustedes muy buena noche.